que tienen que ver con la correlación del ciclo menstrual, ovárico, uterino y vaginal, cambios hormonales. Y después algo de función masculina, función sexual masculina, ¿sí? Los demás temas, yo ya les voy a ir indicando dónde los van viendo, pero entre la guía de autoestudio y las clases de trabajo práctico se completa todo el temario de esta unidad temática. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar haciendo una... a ver, por acá. Bueno, vamos a empezar haciendo un repasito del tema que vamos a ver hoy, que es el eje gonadotrófico. Así como vimos el eje crecimiento, ahora nos metemos con el eje gonadotrófico. Y bueno, yo les voy a ir resumiendo algunas características de este eje gonadotrófico, a ver si se van ubicando. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bien. Bueno, este eje gonadotrófico es responsable de regular la actividad reproductiva del individuo adulto, mediante la liberación coordinada de GnRH, que es el factor de gonadotrofinas, FSH, LH, quispeptinas, hormonas esteroideas, inhibinas, activinas, entre otras. ¿Por qué está? También promueve procesos neuroprotectores, facilitando las conexiones neuronales, promoviendo la supervivencia neuronal, a través principalmente de las hormonas esteroideas gonadales, y esto se da desde la pubertad. Hay gran cantidad de receptores para estradiol, progesterona y testosterona en la amígdala, en el hipocampo, el córtex, ¿sí? Y esto también explica un poco por qué durante la pubertad hay también cambios importantes en la cuestión emocional y en la cuestión relacional con los pares, con los padres, con los distintos miembros del grupo de interacción, y eso se explica mediante el efecto que tienen estas hormonas gonadales sobre el sistema nervioso central. Bien, además, durante la pubertad, es responsable del estirón puberal, de cambios en la composición corporal, del crecimiento y la maduración de los genitales y caracteres sexuales. Esto de pubertad lo ven en un trabajo práctico, ¿sí? Que es el que estuvieron ayer. Y nuevamente hablamos de pulsatilidad, así como había esa pulsatilidad de la hormona de crecimiento, el mismo concepto lo aplicamos a GnRH y gonadotrofinas. Entonces, la pulsatilidad de GnRH y gonadotrofinas, especialmente la LH, adquiere el patrón adulto al final de la pubertad. De manera que durante la pubertad se van produciendo modificaciones de este patrón pulsátil hasta lograr el patrón característico del adulto. Y esa es una de las características de la pubertad, en donde todavía el patrón pulsátil de las gonadotrofinas no está establecido. Al principio los pulsos son de baja amplitud y son sueñodependientes, luego aumentan su amplitud y aparecen picos diurnos, y al final el patrón pulsátil es durante todo el día con igual amplitud e independientes del sueño. Esto refuerza un poco el concepto de que son todos procesos, de que demoran tiempo, van evolucionando a medida que se van dando otros cambios en otras estructuras. Si vamos un poquito para atrás, durante la infancia y la niñez, los niveles de GnRH, FSH, LH, esteroides gonadales son indetectables por la fuerte inhibición central que tiene ese centro gonadotrófico mediante GABA, opioides, melatonina.
La liberación del eje se produce por aumento de influencias glutamatérgicas, disminución de las GABAérgicas, más señales periféricas como por ejemplo la leptina, ¿sí? Esto también por ahí lo han visto en el trabajo práctico. Y finalmente en el periodo embrionario fuimos desde la adultez hacia el periodo embrionario, ¿sí? Durante el periodo embrionario es cuando se organiza este eje, este centro gonadotrófico en el hipotálamo, ya que hay migración de neuronas desde la placoda olfatoria hacia el núcleo arcuato, y a partir de la semana 12, donde ya hay conexión vascular con la hipófisis, hay producción de FSH y LH con máxima circulación a las 28 semanas. Y luego del nacimiento hay un pico de gonadotrofinas debido a la pérdida abrupta de esteroides placentarios. Entonces, ahí la flechita verde indica que lo que vamos a ver en esta clase es este eje gonadotrófico en el individuo adulto. Y todas las otras características las fuimos viendo durante, bueno, el crecimiento y el desarrollo con las características que tiene el eje en cada una de esas fases. Y acá les pongo unas imágenes para que por ahí asocien con esas características que estuvieron viendo. Fíjense, este es un dibujo clásico del eje gonadotrófico, neuronas GNRH en el hipotálamo que liberan el factor liberador de gonadotrofinas a la circulación portal. De ahí ese factor estimula a los gonadotropos hipofisarios, los cuales liberan LH y FSH en forma pulsátil. Y luego las gónadas producen los esteroides sexuales, andrógenos, estrógenos, progesterona, los cuales ejercen una retroalimentación en general negativa sobre estas neuronas GNRH, que en realidad no es directamente sobre estas neuronas GNRH, ya que ellas no tienen receptores para los esteroides sexuales, sino que es un grupo de neuronas que controla a estas GNRH, que son estas neuronas quispeptinas. Y en general estas neuronas quispeptinas son las encargadas de recibir todas las influencias de regiones del sistema nervioso central y también de la periferia, ¿sí? En el trabajo práctico también tienen, creo que los de la semana que viene, también tienen unos modelitos en donde se ve claramente el rol que juegan estas neuronas quispeptinas, ¿sí? Después, en esta otra imagen vemos cómo cambian los niveles de gonadotrofinas en función de, a lo largo de la vida, podemos decir. Entonces tenemos el periodo fetal, ¿sí? Donde ya hay actividad gonadotrófica, donde hay maduración del sistema endocrino hipotálamo hipofisario. Luego del nacimiento, por ahí esto es inmediatamente después del nacimiento, hay otro pico de gonadotrofinas, debido a que al haberse perdido los estrógenos y progesteronas placentarios, se produce una estimulación de la liberación de GNRH y por lo tanto de las gonadotrofinas LH y FSH. Luego que viene el periodo en donde todos los marcadores del eje gonadotrófico se encuentran indetectables, tanto GNRH como las gonadotrofinas, como los esteroides gonadales, y luego empezamos a transitar el inicio de la pubertad, en donde nuevamente estas GNRH y las quispeptinas comienzan a tener menor inhibición central y empiezan a descargar pulsos de GNRH, los cuales sobre los gonadotropos van a estimular la liberación pulsátil de
LH y FSH con estas características del proceso que mencionamos antes, hasta tener luego la secreción característica del adulto, en el caso de la mujer, en ciclos en donde hay aumentos de LH previos a la ovulación, son ciclos que duran 28 días aproximadamente, mientras que en el hombre los niveles de LH y FSH se mantienen relativamente constantes. Así que este gráfico corresponde, como dice acá el título, a lo largo de la vida en una mujer. Y luego de la menopausia, en el caso de la mujer, cuando ya no hay más producción de esteroides gonadales, el eje detecta esa falta de esteroides y produce un aumento de GnRH con aumento de LH y FSH. ¿Sí? Entonces, en este grafiquito resumimos los cambios de gonadotrofinas durante la vida. Y en este otro les quería mostrar esos cambios en el patrón, ¿sí?, de secreción, en el patrón pulsátil de secreción de LH respecto a los distintos estadios de maduración sexual. El Tanner 1 es el estadio menos maduro, es cuando comienza la pubertad, y el estadio 4 ya es cuando estamos en la última etapa puberal y ya llegamos al patrón pulsátil que tiene el adulto. ¿Sí? Así que bueno, con el tema de eje gonadotrófico tenemos que tener muy en claro en qué momento de la vida estamos hablando, porque las diferencias que se generan son importantes. Bueno, igual nosotros nos vamos a abocar al adulto, ¿está? Bien, otro tema que tienen que manejar es el tema de la biosíntesis de las hormonas esteroides, que eso también lo tienen en la guía de autoestudio para repasarlo o hacerlo. Y yo les dejo acá una imagen que está interesante porque muestra que todas las hormonas esteroideas derivan del colesterol, ¿sí? El paso limitante es esta conversión de colesterol en pregnenolona. Todas estas moléculas que aparecen acá sombreadas con amarillo tienen 21 carbonos y pertenecen al grupo de los progestágenos, ¿sí? Y entre ellos tenemos la pregnenolona, la 17-hidroxipregnenolona, progesterona y 17-hidroxiprogesterona. Y la metabolización o el pasaje de una forma a la otra se produce por una 17-hidroxilasa y por una beta-hidroxideshidrogenasa. Entonces, vayan recordando algunos de estos nombres. Progestágenos son los que tienen 21 carbonos. Bien, hay otras moléculas de 21 carbonos que son los mineralocorticoides que se convierten a partir de la progesterona por una hidroxilasa, dando, bueno, la deoxicorticosterona, corticosterona y luego por la aldosterona sintasa tenemos la aldosterona. Así que estos compuestos también son de 21 carbonos. Pero estos no los vamos a tratar ahora porque no son esteroides sexuales, ¿sí?, o gonadales, sino que son esteroides que corresponden a la región glomerular de la corteza suprarrenal. Después tenemos otro grupo, fíjense, de estos que son amarillos, que tienen 21 carbonos por acción de una 17-20 liasa, que corta la cadena, perdiendo 2 carbonos, tenemos todos los compuestos
del grupo de los andrógenos que tienen 19 carbonos, ¿sí? Y entonces tenemos a la dehidroepiandrosterona y a la androstenediona, que luego, por la acción de la 17-beta deshidrogenasa, se convierten en androstenediol y testosterona. Y esta testosterona, por acción de una 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona. Así que todos estos tienen acción androgénica, ¿sí? La unión, ya vamos a ver, a los receptores puede cambiar la afinidad respecto al andrógeno del que estemos hablando, pero todos van a compartir las funciones generales de los andrógenos. Y cuando estos andrógenos sufren el ciclado de este grupo de carbonos por acción de la aromatasa, tenemos al grupo de los estrógenos, que característicamente tienen 18 carbonos, y entre ellos tenemos el estradiol, la estrona y el estriol. Bueno, amíguense con los nombres, por ahí los procesos o las enzimas, por ahí no lo vamos a evaluar a eso, excede nuestro alcance, pero bueno, por ahí utilizar el término correcto es importante, ¿sí? Entonces esto es para que lo repasen. Y hablando de andrógenos, vieron la dehidroepiandrosterona como andrógeno importante durante la adrenarca, que es un periodo prepuberal, y esa dehidroepiandrosterona producida por la zona reticular de la corteza suprarrenal sigue aumentando hasta el momento, bueno, de la pubertad. Incluso durante la pubertad los niveles siguen altos, y esa dehidroepiandrosterona es importante para amplificar la respuesta de esa LH y FSH sobre los receptores en el ovario y en el testículo, aumentando la producción de estradiol y testosterona, lo que a su vez contribuye a la maduración del eje gonadotrófico. Porque dijimos que las hormonas sexuales gonadales son las que van a ejercer la retroalimentación, en general negativa, pero en algunos casos positiva, sobre las neuronas hipotalámicas. Y más en este momento, en el inicio de la pubertad, donde los valores de LH y FSH por ahí son bajos, todavía no tienen la pulsatilidad del adulto. Entonces ahí la dehidroepiandrosterona es importante para amplificar esa respuesta de las gonadotróficas. Bueno, y acá les presento el eje gonadotrófico en el adulto, ¿sí? Tanto en la gónada femenina como en la gónada masculina actúan las mismas gonadotrofinas, y los productos periféricos en ambos sexos son los mismos. Lo que cambia es cómo está regulado el eje en ambos sexos, ¿sí? Entonces, la FSH, ¿sí? La FSH actúa en el caso del testículo sobre las células de Sertoli, estimulando, bueno, la espermatogénesis, sintetizando también la ABP, que es la Androgen Binding Protein, sintetizando inhibina, sintetizando estrógenos. Ahora lo vamos a ir viendo. Esta inhibina, en general, es la molécula que es proteica, que genera la retroalimentación negativa sobre la hipófisis. La LH en el varón actúa sobre las células de Leydig,
que son las responsables de producir los andrógenos, y estos andrógenos son esenciales para la espermatogénesis, ¿sí? Pero en sí, las células que controlan la espermatogénesis son las células de Certo. Estos andrógenos, característicamente la testosterona, es la que produce la inhibición por retroalimentación negativa de la hipófisis y del hipotálamo. En el caso del ovario, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, va a actuar sobre las células de la granulosa del folículo, mientras que la LH va a actuar sobre las células de la teca. Las células foliculares van a producir los estrógenos, van a producir inhibina y van a producir activina. Estos estrógenos, fíjense cómo tienen doble línea. Normalmente, o en la mayor parte del ciclo, generan retroalimentación negativa sobre la hipófisis del hipotálamo, pero en un dado momento la retroalimentación es positiva. La activina ejerce una retroalimentación positiva y la inhibina una negativa. Y sobre las células de la teca, el producto esteroideo son los andrógenos, especialmente androstenediona, y estos andrógenos en realidad son utilizados por las células de la granulosa para producir estrógenos, ¿no? Así que estos andrógenos no estarían participando de la retroalimentación negativa, pero sí los progestágenos que se generan en determinados momentos del ciclo. Eso como para tener una idea general de que son las mismas gonadotrofinas que actúan en ambos sexos. Y acá nos metemos entonces un poquito en el eje gonadotrófico masculino. Sí, FSH-LH, las células de Sertoli, el túbulo seminífero. En el túbulo seminífero, y la producción de inhibina, estradiol, vamos a ver algunos andrógenos, y la LH, actuando sobre las células de Leydig, produce testosterona, la cual es esencial para este proceso de espermatogénesis, ¿sí? Fíjense, acá hay un modelito, que está muy lindo. Tenemos acá las células de Leydig, ¿sí? Que están por fuera de la barrera hematotesticular. Estas células de Leydig tienen los receptores para LH, que estimula una proteína GS, por lo tanto hay aumento de MP cíclico y activación de proteína quinasa A, la cual va a controlar la expresión génica de las enzimas que llevan a cabo la biosíntesis de testosterona a partir de colesterol. Eso que vimos arriba en la secuencia de biosíntesis. Esta testosterona, ¿sí?, difunde libremente hacia la célula de Sertoli, en donde pasan varias cosas. Por un lado, la célula de Sertoli tiene aromatasa, ¿sí?, la cual convierte esta testosterona en estradiol, y este estradiol de alguna manera sería un regulador parácrino, ¿sí?, de esta síntesis o de esta acción de la proteína quinasa A activada por LH. Pero además, esta testosterona es esencial que esté en la luz tubular para la maduración y, esperen que es para adelante, para la espermatogénesis. El aumento o la concentración de esa testosterona en la luz se facilita por la presencia de esta androgen binding protein, y también esta célula de Sertoli, por acción de la FSH sobre también receptor de membrana que actúa asociado a una proteína GS con aumento de MP cíclico y activación de proteína quinasa A, sintetiza, entre otros, la aromatasa, esa binding protein,
sintetiza también inhibinas y factores de crecimiento, ¿sí? Esas inhibinas van a ser una de las principales señales de inhibición de todo el eje gonadotrófico, y estos factores de crecimiento mantienen una comunicación entre ambos espacios, ¿sí? Y entonces, fíjense acá abajo les puse que ese feedback negativo, tanto de testosterona como de inhibina, mantienen una secreción relativamente constante, no cíclica, de gonadotrofinas que resulta en niveles constantes de andrógenos, ¿sí? Esa es la característica de los niveles de gonadotrofinas y de andrógenos en el varón, que se mantienen relativamente constantes. Bien, ¿no? En esta imagen vemos cómo esa testosterona circula, no solo la testosterona, sino en general, las hormonas esteroideas, cómo circulan en sangre, ¿sí? Van a circular unidas a proteínas de transporte. Las sexuales, tanto estrógenos y andrógenos, van unidos a la SHBG, que es Sexual Hormone Binding Globulin, mientras que la progesterona y los corticoides, ¿sí? Como corticoides y bueno, también la aldosterona, se unen a la transcortina, otra proteína con más afinidad para esos otros esteroides. Y también hay una pequeña, hay una fracción que viaja unida a la albúmina, pero es de baja afinidad, así que se liberan fácilmente. Recuerden que siempre, a pesar de, bueno, van unidas a proteínas en circulación, pero la fracción que ejerce el efecto biológico es la libre, que puede ingresar libremente a la célula y se une a receptores citoplasmáticos que van a unirse al núcleo y regulan la transcripción génica, ¿sí? Así que el mecanismo de acción es a través de la transcripción génica en el núcleo, como ya vimos que lo hacían también las hormonas tiroideas y el cortisol. Esto para que lo recuerden. Bueno, y acá, específicamente en el caso de la testosterona, tenemos otra característica, que es que una vez que desde circulación esa fracción libre va a ingresar a la célula, y dependiendo del tipo celular, puede ser que sea la testosterona la que se une al receptor y ejerce el control génico, pero puede ocurrir también que esa testosterona se convierta en estradiol porque el tejido tiene aromatasa y ahora el efecto es mediado por receptores de estrógenos que hacen lo mismo, controlan la expresión génica, o bien transformarse en dihidrotestosterona y actuar a través de un receptor específico. Entonces, por ahí, si bien la hormona en circulación mayoritaria es la testosterona, alguno de los efectos de esa testosterona puede ocurrir a través de algún otro receptor que no sea el de testosterona. Puede ser a través del receptor de estradiol o del de dihidrotestosterona. Bueno, y después tenemos acá, nuevamente, cómo varían esos niveles de testosterona a lo largo de la vida, y esto está relacionado con esa activación del eje gonadotrófico, así que tenemos esa testosterona durante el periodo fetal, esencial para la diferenciación de las gónadas. Luego tenemos este pico post-nacimiento que tiene que ver con esa activación del eje, luego de la pérdida de los esteroides placentarios.
Luego tenemos el periodo en los cuales los niveles de testosterona son indetectables, y luego a partir de la pubertad, lentamente los niveles de testosterona empiezan a aumentar junto con la producción de esperma, y durante la fase adulta esos niveles se mantienen relativamente constantes hasta que luego en la andropausia los valores empiezan a disminuir. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos un resumencito de los efectos más importantes de la testosterona. ¿Sí? Efectos antes del nacimiento. Esta testosterona acá, que masculiniza el tracto genital, los genitales externos, promueve el descenso de los testículos hacia las bolsas escrotales. Luego del nacimiento, y ya en la fase puberal, promueve el crecimiento y maduración del sistema reproductor, obviamente esencial para la espermatogénesis, mantiene el tracto reproductivo durante toda la adultez, desarrolla el deseo sexual en la pubertad, controla por retroalimentación la secreción de gonadotrofinas, tiene que ver o es responsable de los caracteres sexuales secundarios, como el patrón de crecimiento del pelo, el engrosamiento de las cuerdas vocales, el crecimiento muscular, lo que da la configuración o la disposición, la distribución corporal. Y otras acciones no reproductivas tienen que ver con el efecto anabólico proteico, de promover el crecimiento lineal de los huesos y al mismo tiempo cierra el cartílago de crecimiento, que esto es lo que se ve durante el estirón puberal. Y esta acción, este cierre del cartílago de crecimiento, es una de las acciones características que se da a través de los receptores para estrógenos. Es decir, es la testosterona convirtiéndose en estradiol por la aromatasa y uniéndose a receptores estrógenos. Bueno, aumenta secreción sebácea, facilita conductas agresivas. ¿Está? Bien. Bueno, esto con el eje gonadolino, que es relativamente sencillo. En el caso del eje femenino, fíjense lo que pasa. Tenemos las mismas estructuras, ¿sí? Porque son las mismas, hipotálamo, hipófisis, ahora la gónada es el ovario. Tenemos los mismos mediadores, LH, FSH, GnRH, inhibina, activina, estrógeno, andrógenos, ¿sí? Progesterona, pero tenemos distintas formas o distintos mecanismos de funcionamiento del eje en distintos momentos del ciclo femenino. Cuando hablamos de ciclo femenino, lo podemos encarar desde distintas perspectivas, ¿sí? Podemos hablarlo desde lo que pasa en distintas localizaciones, y en ese caso hablamos de ciclo ovárico, ciclo uterino, ciclo vaginal o ciclo hormonal, y a su vez, en cada uno de esos ciclos reconocemos distintas fases. Lo que sí tienen que tratar de mantener la coherencia en esto. Si hablamos de ciclo ovárico, las fases son la fase folicular y la fase lútea. Si hablamos del ciclo uterino, son la fase proliferativa y la fase secretora. Y si hablamos del ciclo hormonal, es la fase estrogénica y la progestágena, ¿sí? Hay una interrelación o hay una correlación entre las distintas fases, y eso es lo que nos vamos a explicar ahora en detalle, pero siempre traten de mantener la coherencia en respecto a, si están hablando del ovario, refiéranse a la fase folicular y lútea, por ejemplo.
¿Mm? Bueno, empezamos con esta fase folicular ovárica. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí?, las células de la teca, las células de la granulosa, la LH haciendo blanco sobre las células de la teca y favoreciendo la producción de andrógenos, acá lo vemos, LH sobre células de la teca, favoreciendo la producción de andrógenos. Esos andrógenos difunden hacia la granulosa y son tomados por las células de la granulosa, que los convierten en estrógenos bajo el efecto de la FSH. Esos estrógenos aumentados aumentan el tamaño y aumentan las capas de células granulosas, ¿sí?, que ejercen ese efecto, y a nivel de la hipófisis y del hipotálamo ejercen una retroalimentación negativa, ¿sí? Bien, ¿cómo hace la FSH para cumplir esta acción sobre las células de la granulosa? El receptor está acoplado a proteína G, S aumenta MP cíclico, y una vez aumentado ese MP cíclico ocurren tres efectos principales. Uno es que favorece la mitogénesis, entonces aumenta el número de células de la granulosa, el número de capas, aumenta el tamaño del folículo, con lo que vamos teniendo un aumento de un crecimiento folicular. Además, promueve la maduración folicular, porque estimula el sistema de aromatasa. Es decir, dentro de los genes que esa proteínasa A controla y promueve, se encuentran los genes para la aromatasa. Entonces, al tener aromatasa, estas células de la granulosa pueden convertir en un solo paso, rápidamente, los andrógenos de la teca en estradiol. Ese aumento del estradiol dentro del folículo aumenta más la actividad de aromatasa. Y esos altos niveles de estradiol también modifican la población de receptores de membrana. El estradiol, también con su acción sobre la transcripción génica, regula la cantidad de receptores que se expresan en la membrana. De manera que van aumentando los receptores de FSH y hacia el final de la fase folicular aumentan también los receptores para LH. ¿Sí? Entonces tenemos células de la granulosa con altas o cantidades crecientes de estradiol y cantidades crecientes de receptores para FSH en la membrana. Por otro lado, y también la producción de péptidos con actividad autócrina, como los que mencionamos recién, inhibina, activina, pero también el factor insulinosina, que vimos en la otra clase de crecimiento, también es un factor, ahora lo vamos a ver, muy importante para esta dominancia folicular. Bueno, la LH, por otro lado, ¿sí?, es esencial para asegurar esa síntesis de estrógenos o de estradiol, ya que estimula las células tecales para producir andrógenos. Estos atraviesan la membrana, se metabolizan estrógenos en las células granulosas que expresan actividad aromatasa. ¿Está bien? Entonces tenemos que a medida que va aumentando la cantidad de estradiol, porque van aumentando el número de células granulosas, van expresando cada vez más cantidad de receptores para FSH, y hacia el final de la fase folicular también empiezan a expresar receptores para LH. Bueno, ustedes saben que si bien varios folículos empiezan a madurar durante esta fase folicular, solo uno se constituye en dominante y es el que se convierte en folículo de De Graaf.
¿sí? Entonces, ¿cuál de todos esos folículos que empiezan a madurar es el que se hará dominante? Va a ser aquel que pueda producir más estrógeno folicular con menores niveles de FSH. Entonces, fíjense primero acá arriba, en este modelito. Tenemos las células de la teca, que por acción de LH producen la delta 4 androstenediona, que es el andrógeno, y ese andrógeno difunde, lo toma la célula de la granulosa y lo convierte en estradiol por acción de la aromatasa. ¿Está bien? Esos estrógenos, a su vez, tienen efectos sobre la hipófisis y el hipotálamo, disminuyendo los niveles de gonadotrofinas, ¿está? Sistémicos. Y por otro lado, este estradiol lo que hace es aumentar la cantidad de receptores para FSH, ¿sí? Entonces tenemos que hacia la mitad de esa fase folicular vamos a tener que los niveles circulantes de FSH empiezan a disminuir, porque ya tenemos estradiol en cantidad creciente y ejerce la retroalimentación negativa. Entonces, las células que van a poder, el folículo que va a poder continuar creciendo, va a ser aquel que haya logrado expresar la mayor cantidad de receptores para FSH, porque ahora los niveles bajos de FSH circulante condicionan el crecimiento de los folículos que han producido menos estradiol, ¿sí? Entonces, esa es una de las condiciones que van a determinar cuál es el folículo dominante, ¿sí? La cantidad de estradiol que pueden producir y la cantidad de receptores para FSH que pueden expresar en la membrana y que van a asegurar que se siga sintetizando estradiol aún con niveles bajos de FSH. ¿Está? De manera que en esta imagen, ¿sí?, lo que vemos en realidad son una célula de la granulosa de un folículo no dominante, de un folículo que va a sufrir atresia. ¿Por qué? Porque si mantuvo la misma cantidad de receptores que venía teniendo, porque su producción de estrógenos no fue tanta, y eso tiene que ver con la capacidad biosintética de esa célula, con la capacidad de la teca de ese folículo de producir andrógenos, y con la capacidad de este estradiol para controlar la expresión génica. Entonces, este folículo, cuando los niveles de FSH empiecen a bajar, porque ya hay algún folículo produciendo gran cantidad de estradiol, ya con esa población limitada de receptores para FSH no va a poder seguir produciendo estradiol a partir de andrógenos. Entonces, el crecimiento de ese folículo se detiene, o bueno, no avanza, mientras que otro sigue avanzando, ¿sí? Así se van separando las poblaciones. Pero hay otra condición más, y tiene que ver con lo que pasa en la célula de la teca. Al no producir estradiol, la célula de la granulosa, estos andrógenos de la teca se convierten a testosterona y de ahí, por la 5-alfa reductasa, a dihidrotestosterona. Entonces, no solo no tenemos estradiol en la célula de la granulosa, sino que ese folículo queda rodeado de una teca con alto contenido androgénico. Esas dos condiciones determinan que ese folículo
se atrofia. Las células sufren apoptosis y ese folículo va a quedar atrésico, ¿sí? Otro efecto que genera el estradiol ahora en el folículo que está dominando, que sigue creciendo, que sigue aumentando la producción de estradiol, que sigue aumentando el tamaño de esas células granulosas, la cantidad de esas células granulosas, la cantidad de licor folicular. Otro efecto que hace ese estradiol en el núcleo es sintetizar enzimas proteolíticas de las proteínas transportadoras de los IGF. Fíjense cómo otra vez el IGF vuelve a ser importante. De manera que se hidrolizan en el intersticio las proteínas transportadoras o las proteínas ligadoras de los IGF, el IGF queda libre, hay más IGF disponible, y esa combinación de alto estrógeno y alto factor de crecimiento insulinosímil asegura el crecimiento del folículo y su maduración a folículo de Degraf. Por otro lado, el bajo nivel de estrógeno o de estradiol, el ambiente androgénico, ¿sí?, con aumento de hidrotestosterona en las células de la teca, y altos niveles de las binding protein, de los factores de crecimiento insulinosímil, hacen que los IGF no estén tan disponibles, y por lo tanto todo ese ambiente local determina que ese folículo pase a la atresia. De esta manera, el ovario logra que uno de sus folículos, con el ovocito adentro, que también va, está rodeado de ese licor folicular con alto estrógeno, un solo folículo entonces llegue al estadio de Degraf, y a partir de allí se va a producir la ovulación. ¿Sí? Esta sería la fase folicular tardía, en donde hay ya la diferenciación del folículo de Degraf. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, hola, que no los veo. Sí, profe. Bien, sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos al momento de la ovulación. Ahora lo repasamos todo esto con otros gráficos. Vamos al momento de la ovulación. Dijimos que hacia el final de esa fase folicular, un evento que es esencial para que ocurra esta ovulación es que se empiecen a expresar en las células de la granulosa receptores para LH, además del aumento de la cantidad de los receptores de FSH. Este aumento o esta aparición, en realidad, de receptores para LH, hace que esta célula de la granulosa pueda sintetizar progesterona, y 17-hidroxiprogesterona. ¿Y cómo lo hace? Acuérdense que las células de la granulosa, bueno, están separadas de ese intersticio a través de esa membrana que limita al folículo. Por lo tanto, no puede obtener colesterol de la circulación como sí lo hace la célula de la teca. Entonces, la célula de la granulosa, bajo la acción de LH, lo que puede hacer es sintetizar las enzimas que le permiten fabricar colesterol de novo, a partir de acetil-CoA, y las enzimas que van a convertir ese colesterol en progesterona y en 17-hidroxiprogesterona. ¿Sí? Esa es una característica. Y ya vamos a ver que eso es importante, esa 17-hidroxiprogesterona es importante en esa
retroalimentación que ocurre a nivel gonadotrófico. Por otro lado, los niveles de estradiol aumentan tanto, es decir, sobrepasan un valor crítico por encima del cual ahora la retroalimentación se convierte en positiva, tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo. Normalmente son unos 300 picogramos mililitros, a los cuales debe llegar los niveles circulantes de estradiol, y todos provenientes de ese folículo dominante, para que se produzca una retroalimentación positiva, tanto sobre la secreción de GnRH en el hipotálamo, como de las gonadotrofinas en la hipófisis. Esa retroalimentación positiva ocurre porque, por acción del estradiol, hay una mayor liberación de noradrenalina y menor liberación de dopamina a nivel del hipotálamo. Y por lo tanto, esas neuronas quispeptina estimulan a las neuronas GnRH para que se produzca un pico de GnRH. Y a su vez, a nivel de la hipófisis, el estradiol media una mayor expresión de receptores para la GnRH. De manera que hay más GnRH y hay más receptores en la hipófisis, lo que determina un gran aumento de LH y un aumento también de FSH, mediado por o favorecido por esta 17-hidroxiprogesterona. De manera que esa señal de estradiol que supera un determinado valor crítico hace que la retroalimentación, que normalmente es negativa, ahora sea positiva, porque cambian los patrones de liberación de noradrenalina y dopamina sobre esas neuronas quispeptinas. Y además hay una mayor expresión de receptores para GnRH. Todo eso hace que haya un pico de LH y FSH, los cuales median la ovulación. La expulsión de ese ovocito ocurre por la disolución del estigma folicular, con ruptura de células de la teca y células de la granulosa, mediadas por plasmina, que se origina a partir del plasminógeno por los activadores del plasminógeno, que fueron favorecidos o que fueron aumentados o secretados por acción de la LH y FSH. Es decir, este pico de LH y FSH, entre otras cosas, hace que en las células de la teca y en las células de la granulosa se produzcan los factores activadores del plasminógeno, urolítico y el tisular, y esos factores activadores del plasminógeno pasan el plasminógeno a plasmina, y la plasmina, enzima activa, empieza a degradar, empieza a lisar todas esas estructuras celulares, disolviendo ese estigma folicular que está anclando, ¿sí?, al ovocito con su corona radiada dentro del folículo, y este se expulsa. La expulsión también es favorecida por la contracción de células musculares lisas en el estroma. Esto es mediado por un aumento de prostaglandinas, por mayor actividad COX-2, favorecidas por LH, y también otra consecuencia de este aumento de LH es la producción de angiotensina 2, que va a iniciar la angiogénesis en ese folículo que va a quedar ahora vacío. ¿Sí? Entonces se produce la expulsión del ovocito, ahora el ovocito va a seguir su camino
a través de las trompas de Falopio, y nosotros nos quedamos en el ovario, nos quedamos en ese folículo vacío ahora, que ya empieza a estar invadido por vasos sanguíneos, gracias a esa angiotensina 2, y por el hecho de que ya esas células de la granulosa remanentes también expresan receptores para LH, toda esa estructura ahora se luteiniza. Cuando decimos luteiniza es que se produce una vascularización y una acumulación de lípidos, por lo que empieza a tener tiene un aspecto amarillo, por eso se lo denomina también cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Bueno, cuerpo amarillo, lúteo es más blanco, ¿no? Bueno, cargada de lípidos, cuerpo amarillo, y por acción de esa LH, ahora las células, tanto de la granulosa como de la teca, ya que tienen gran inervación neoformada, van a poder sintetizar progesterona, además del estradiol que venían sintetizando hasta el momento. Se le agregan además otros mediadores como relaxina, prostaglandinas, oxitocina, por acción de esa LH. Entonces, fíjense, el eje ahora quedaría, en el caso, ya en la fase lútea, secreta estrógenos, ese cuerpo lúteo secreta estrógenos, progesteronas, inhibinas, las cuales inhiben tanto la hipófisis como el hipotálamo, disminuyendo los niveles de FSH y LH. Entonces, si correlacionamos lo que está ocurriendo con las gonadotrofinas, que es lo que ven en el panel de arriba, con lo que ocurre en el ovario, con los cambios que va teniendo ese folículo, con los niveles de esteroides gonadales, que lo vemos en este panel, y finalmente con lo que pasa en el endometrio. Entonces, ¿qué podemos decir? Durante la fase folicular, yo me ubico acá, ¿sí? Es cuando el folículo empieza a crecer y madurar. Durante esa fase folicular, la FSH provoca el crecimiento del folículo y la producción de estrógeno. Fíjense que estamos empezando el ciclo, los niveles de FSH son mayores que los de LH, y esa FSH es la que hace crecer al folículo. A medida que los folículos van produciendo estrógenos, fíjense cómo los niveles de estrógeno lentamente empiezan a crecer, ¿sí? A medida que los folículos producen estrógenos, esos estrógenos inhiben la liberación de FSH, lo vemos acá, inhibe la liberación de FSH, la FSH baja. De manera que el folículo dominante va a seguir creciendo, porque el dominante va a ser aquel folículo que pudo rápidamente en estos primeros días producir grandes cantidades de estradiol, y ese estradiol permitió que expusiera más receptores para FSH, de manera que cuando los niveles de FSH. Bien. Profe, disculpe, esa última parte no se escuchó, wow, por lo menos a mí se me cortó. Ah, sí, a todos, parece. ¿Cómo? Que a la última parte de la explicación se cortó. ¿Me escuchan ahí? A ver. Miren que no puedo ver yo. Sí, estamos. Ahora sí, profe.
¿Ahora estamos? Dale. Sí, bueno, por ahí se va la señal. Bueno, entonces el folículo dominante produce gran cantidad de estrógenos. Y hacia el final de esa fase folicular, esa gran cantidad de estrógeno produce una retroalimentación positiva sobre LH, ¿sí? Menos pronunciada sobre LH. Bien. Aumento de estrógenos. Produce el aumento de estrógenos, ¿sí? Por encima de un determinado nivel, es la responsable de que se genere este pico de LH y en menor medida de FSH. Ese pico de LH es lo que marca la ovulación, ¿sí? Al día 14. A partir de ahí la cantidad de estrógeno cae, pero sin embargo, luego el cuerpo lúteo vuelve a sintetizar cantidades importantes. El cuerpo lúteo produce progesterona y estrógenos, los cuales vuelven a inhibir a FSH y LH. Y finalmente, el cuerpo lúteo degenera, caen la progesterona y los estrógenos y se desprende el endometrio. Simbolizado en este gráfico, acá con la metrorragia. ¿Sí? Bien. Para que vayan relacionando los distintos ciclos. Entonces, con respecto a esa metrorragia, eso tiene que ver con el ciclo uterino. Entonces, si nos referimos al ciclo uterino, también vamos a destacar una fase proliferativa influenciada por estrógenos, en donde el endometrio se regenera a partir de su capa basal. En la fase secretora aumenta la vascularización, hay reserva de glucógeno y hay secreción de las glándulas endometriales, ¿sí? Esto es favorecido ahora por progesterona y estradiol. Y llega un momento en que ese endometrio deja de crecer, y eso ocurre por acción del estradiol, debido a que hay una disminución de los receptores de estradiol por menor síntesis, mediado por la progesterona, y además aparecen, fíjense, estas enzimas, una sulfotransferasa y una 17-beta deshidrogenasa, que convierten al estradiol en dos productos sin actividad biológica. Entonces hay un menor efecto biológico del estradiol. Entonces, esa falta de actividad estrogénica local, más la disminución de estradiol y progesterona desde el cuerpo lúteo, provoca una metrorragia por deprivación e inicio de un nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos explicando es por qué se produce esa metrorragia. No solo por la disminución de progesterona y estradiol desde el ovario, ¿sí? Desde el cuerpo lúteo, sino también por un menor efecto biológico del estradiol sobre las células endometriales. Bien. Y si hablamos algo del ciclo vaginal, también notan diferencias entre la fase proliferativa y la fase secretoria, que permitirían identificar en qué fase del ciclo estaría esa mujer con la inspección de ese epitelio vaginal. Bueno, este ciclo sexual femenino es importante conocer los cambios para luego el que se va a dedicar a la parte ginecológica, obstétrica y demás, reconocer cuando hay alteraciones de este ciclo menstrual, donde puede estar
el motivo de la alteración. Pero en eso no nos vamos a meter, nosotros simplemente describimos, por ahí en algún caso clínico podemos ver algún ejemplo, pero lo que nos interesa es que podamos reconocer los cambios fisiológicos normales. Bueno, durante ese periodo periovulatorio en la mujer se puede producir la fecundación siempre y cuando haya una adecuada eyaculación en la vagina, ¿sí? Entonces, viene ahora otro aspecto de la fecundación que tiene que ver con la función sexual masculina, ya una alteración del eje gonadotrófico. Puede ser, sale que la estable mía, así que bueno, si se corta, Vicente. Sí, profe, se corta. Erección y eyaculación es importante para que pueda haber una adecuada descarga de semen en la vagina y eso determine que los espermatozoides puedan llegar al ovocito que ha sido expulsado del folículo, ¿sí? Bueno, la parte de erección tiene que ver con el sistema parasimpático sacro, que permite la dilatación de las arteriolas del tejido eréctil, determinando así la erección. Es decir, hay una relajación del músculo liso vascular, lo que permite esa vasodilatación y el llenado con sangre de esos tejidos eréctiles. Por otro lado, la eyaculación requiere de la actividad simpática indemne, ¿sí? Lo que va a determinar la contracción del músculo liso, ¿sí? Músculos perineales, conductos que rodean estos tejidos eréctiles y produciendo de esa manera la expulsión del semen, o eyaculación. Entonces, en este caso tenemos la contracción de músculo liso mediada por el estímulo simpático. Entonces, tenemos un par de modelos en donde se describe la acción de la acetilcolina sobre sus receptores, que es el mediador colinérgico, el mediador del parasimpático, lo que determina un aumento de GMP cíclico y relajación del músculo liso vascular por disminución del potencial de membrana, ¿sí? Esto genera una vasodilatación, lo que permite el llenado de los senos cavernosos. Y en el modelo de eyaculación tenemos la terminal adrenérgica con la liberación de norepinefrina, y en este caso vamos a tener un aumento, ¿sí?, del calcio intracelular mediado por esta fosfolipasa C, y ese aumento de calcio intracelular actuando sobre los elementos contráctiles determina la contracción del músculo liso, favoreciendo la eyaculación. Y entonces fíjense que nuevamente es un proceso, es un fenómeno que requiere la integridad de ambas vías del sistema autónomo, de la misma manera que habíamos visto, por ejemplo, la micción, ¿sí? Bueno, y que nos queda ver eso con respecto a la función sexual masculina, y otro aspecto a tener en cuenta cuando se estudia la función reproductiva
es no solo esa funcionalidad sexual, sino también componentes del esperma, ¿no? Entonces se hacen los espermogramas, se pueden hacer también pruebas de compatibilidad entre el semen y la secreción vaginal, y dosaje de hormonas sexuales. Con respecto al espermograma, acá se muestra en esta tabla qué características se evalúan en esta muestra de esperma, de eyaculado, el aspecto, el pH, el volumen, y básicamente el recuento, cuántos espermatozoides hay por mililitro, que tiene que haber más de 20 millones por mililitro, y el grado de movilidad. La mayoría tienen que ser móviles. La falta de movilidad es una condición que puede llevar a la infertilidad, ¿sí? Bueno, la morfología y la cantidad de leucocitos también se observa. En el caso del estudio de la función reproductora femenina, acá también se pueden dosar las hormonas en sangre, pero obviamente, como vimos que el funcionamiento del eje cambia de acuerdo a al momento del ciclo, por eso los valores de referencia de las hormonas cambian también asociados al ciclo. Y estos valores numéricos se correlacionan con las curvas que estuvimos viendo anteriormente. También se puede hacer una evaluación del tracto genital inferior a través del Papa Nicolau, de la colposcopía, y la evaluación del útero, de las trompas, a través de ecografía o histerosalpingografía. Bueno, y para mencionar las acciones de las principales hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, esto también lo tienen en la guía de autoestudio, pero bueno, los estrógenos favoreciendo el crecimiento de los órganos sexuales secundarios, de las mamas, acompaña el brote puberal del crecimiento, aumenta la actividad osteoblástica, y asegura la fusión de la diáfisis con las epífisis, es decir, el cierre de la placa epifisaria y el cese del crecimiento en longitud. Tiene que ver con la distribución de la grasa corporal, del pelo, del vello y de los caracteres secundarios. También contribuye a reducir los niveles de colesterol plasmático, aumentando la fracción HDL, aumenta la actividad de óxido nítrico sintasa endotelial, permite el balance nitrogenado positivo durante la pubertad, esto de igual manera que los andrógenos en la síntesis proteica, favorece también la producción de fibrinógeno, de globulinas unidoras de tiroxina, la transcortina, que es la CDG, y GLAE, que es la otra forma de llamar a esta globulina fijadora de hormonas sexuales. Aumenta la excitabilidad neuronal, aumenta la sinaptogénesis, la neurogénesis, aumenta la libido y las conductas femeninas, y bueno, inhibe la secreción de TSH y a altas dosis estimula la DLH. Y también efectos inmunomoduladores en general positivos. Y respecto a la progesterona, que tiene que ver con el desarrollo de los lóbulos y alvéolos mamarios, las acciones sobre el útero y la vagina que ya vimos, pero ahí es importante el hecho de que inhibe la contractilidad del miometrio, por eso el mantenimiento del cuerpo lúteo durante esas primeras semanas de gestación asegura niveles altos, que se mantengan niveles altos de progesterona, y la hormona que asegura el mantenimiento del cuerpo lúteo es la gonadotrofina coriónica, que lo vieron también en el trabajo práctico.
Bueno, la progesterona tiene también una acción calorigénica, provoca aumento de la temperatura corporal por acción central directa, de manera que en la fase progestágena, la temperatura corporal de la mujer está 0,5 grados centígrados por encima de su valor de referencia. Ese aumento de la temperatura corporal es un signo que permite identificar el momento de la ovulación, o bien también el aumento, el cambio de los niveles de progesterona, de ser indetectables, a empezar a tener valores superiores. Eso está indicando la fase ovulatoria, y eso es importante porque cuando hay tratamientos para la infertilidad, se hacen tratamientos que aseguran o que favorecen o que requieren, en realidad requieren, hay una estimulación ovárica, pero se requiere tener las relaciones sexuales en esa zona periovulatoria. Entonces la forma de detectar esa zona, ese momento periovulatorio es con la temperatura corporal o con la medición de progesterona. Bueno, sobre las neuronas disminuye la excitabilidad neuronal, disminuye la sensibilidad a la insulina y también tiene un efecto de retención de sodio y agua. Bueno, se propone que lo que hace es aumentar la fracción libre de aldosterona. Bueno, más lo que ustedes vayan por ahí agregando en su tablita que han hecho en la guía de autoestudio, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. La parte de embarazo y parto también lo tienen ustedes en la guía de autoestudio. Tienen como bibliografía recomendada lo del Boron, que está muy, muy didáctico, con lindas imágenes. Y bueno, un poco lo que yo les quería resaltar era estas correlaciones entre los valores de hormonas en sangre, los valores de gonadotrofinas y los cambios que se van produciendo principalmente en el ovario y bueno, y también en el útero, ¿sí? Sí, ahora lo subo, el Power ya lo subo, siempre por ahí lo subo después de la clase por si tenemos que hacerle alguna corrección. Pero si vieron todo en orden, lo subo así como está. ¿Vamos? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Así, ya que es viernes, vamos terminando. Todavía la semana que viene nos queda esta unidad, en los trabajos prácticos. Y el lunes hablamos un poquito de la parte de competencias y demás, y si ha surgido alguna duda o tienen algún inconveniente, bueno, vamos testeando cómo se van arreglando con la materia y con los presenciales. ¿Está?